4. La música en el cerebro, imaginería e imaginación. Las melodías oídas son dulces, pero las no oídas son aún más dulces. John Keats, Oda a una urga griega. La música constituye una parte importante y, por lo general, agradable de la vida de casi todos nosotros. Y no solo la música externa, la que oímos con los oídos, sino la música interna, la que suena en nuestras cabezas. Cuando Galton escribió sobre la imaginería mental en la década de 1880, se refería solo a la imaginería visual y no a la musical. Pero no tenemos más que hacer un repaso de nuestros amigos para ver que la imaginería musical no es menos variada que la visual. Hay personas apenas capaces de retener una melodía en su cabeza, mientras que otras pueden reproducir en su mente sinfonías enteras con un detalle y una viveza no muy distinta de si las estuvieran escuchando. Me di cuenta muy temprano de esta variación, pues mis padres se situaban en los dos extremos del espectro. A mi madre le costaba mucho evocar cualquier melodía, mientras mi padre parecía tener una orquesta entera en su cabeza, pronta a tocar lo que se le antojara. Siempre llevaba 2 o 3 partituras orquestales metidas en los bolsillos, y entre paciente y paciente sacaba una y se montaba su pequeño concierto interno. No necesitaba poner discos en el gramófono, pues podía interpretar una partitura vívidamente en su cabeza, quizá con diferentes estados de ánimo o interpretaciones, y a veces con improvisaciones propias. Su lectura de cama preferida era un diccionario de temas musicales. Pasaba unas cuantas páginas, casi al azar, saboreando esto y lo otro, y entonces, estimulado por la primera línea de algo, pasaba a su sinfonía o concierto favoritos, su propia Klein Nacht Music, como la llamaba. Los músicos profesionales, en general, poseen lo que casi todos nosotros consideraríamos una capacidad extraordinaria de imaginería musical. Muchos compositores, de hecho, inicialmente no componen en un instrumento, sino mentalmente. No existe un ejemplo más extraordinario de ello que Beethoven, que siguió componiendo y cuyas composiciones se elevaron a alturas cada vez más excelsas, años después de haberse quedado sordo. Es posible que su imaginería musical se viera incluso intensificada por la sordera, pues al eliminar la entrada normal de sonidos, el córtex auditivo se volvió quizá hipersensible y su capacidad de imaginería musical se vio intensificada, a veces incluso con alucinaciones auditivas. Se da un fenómeno análogo en aquellos que pierden la vista. Algunos, paradójicamente, ven acentuada su imaginería visual. Los compositores, sobre todo los que componen una música arquitectónica tremendamente intrincada, como Beethoven, también deben utilizar formas enormemente abstractas de pensamiento musical, y se podría decir que es sobre todo esa complejidad intelectual lo que distingue las últimas obras de Beethoven. Mi propia capacidad de imaginería musical y de percepción musical es mucho más limitada. Soy incapaz de oír toda una orquesta en mi cabeza, al menos en circunstancias normales. Lo que tengo, hasta cierto punto, es la imaginería de un pianista. Con la música que conozco mejor, como las mazurcas de Chopin, que me aprendí de memoria hace 60 años, y he continuado amando desde entonces, solo tengo que echar un vistazo a la partitura o pensar en una mazurca en concreto. El número de un opus ya me motiva, y la mazurca comienza a sonar en mi mente. No solo oigo la música, sino que veo mis manos en las teclas delante de mí y las siento mientras tocan la pieza, una interpretación virtual que, una vez comenzada, parece desarrollarse o proseguir por su cuenta. De hecho, cuando aprendí a las mazurcas me di cuenta de que podía tocarlas mentalmente, y a menudo oía frases o temas concretos de las mazurcas que se interpretaban solos. Aun cuando sea involuntario o inconsciente, repasar algunos pasajes mentalmente es una herramienta crucial para todos los intérpretes, y tocar de manera imaginaria puede ser tan eficaz como tocar realmente, como me escribió Cindy Foster, una concertista de piano. Durante muchos años he visto cómo, El día del concierto,
El programa aparecía en el oído de mi mente sin invitación ni esfuerzo, Ha resultado ser como un ensayo sin vestuario. y algo casi tan útil como tocar las piezas. Siempre es como si mi mente hubiera llevado a cabo el trabajo de preparación sin esfuerzo ni órdenes conscientes por mi parte. Desde mediados de la década de 1990, los estudios llevados a cabo por Robert Sator y sus colegas, utilizando técnicas de producción de imágenes cerebrales cada vez más sofisticadas, han demostrado que imaginar la música puede activar el córtex auditivo de una manera casi tan intensa como si se la escuchara. Imaginar la música también estimula el córtex motor y viceversa. Imaginar la acción de tocar música estimula el córtex auditivo. Esto, observaron Sator y Halper en un ensayo de 2005, concuerda con lo que afirman los músicos en el sentido de que son capaces de oír el instrumento durante la práctica mental. Como ha observado Álvaro Pascual León, los estudios del flujo sanguíneo cerebral central sugieren que la estimulación mental de los movimientos activa parte de las mismas estructuras neurales centrales que son necesarias para la práctica de los movimientos. Al hacerlo así, la sola práctica mental parece suficiente para promover la modulación de los circuitos nerviosos que participan en las primeras fases del aprendizaje de la habilidad motora. Esta modulación no solo mejora notablemente la interpretación, sino que también parece que otorga ventaja a los sujetos a la hora de seguir desarrollando esas habilidades con una práctica física mínima. La combinación de la práctica mental y física, añade, hace mejorar la interpretación más que la práctica física sola, un fenómeno para el cual nuestros descubrimientos proporcionan una explicación fisiológica. La expectativa y la sugestión pueden mejorar enormemente la imaginería musical, produciendo incluso una experiencia casi perceptiva. Jerome Brunner, un amigo muy musical, me describió cómo una vez, tras poner su disco favorito de Mozart en el plato, lo escuchó con gran placer, y que cuando le dio la vuelta para oír la otra cara, se dio cuenta de que no había llegado a colocar la aguja sobre la primera cara. Quizás sea este un ejemplo extremo de algo que experimentamos de vez en cuando con la música conocida. Hemos apagado la radio o una pieza ha terminado y creemos seguir oyéndola, y nos preguntamos si la música sigue sonando o solo la imaginamos. En la década de 1960 se llevaron a cabo algunos experimentos nada concluyentes de lo que los investigadores denominaron el efecto White Christmas. Cuando sonaba la entonces mundialmente conocida versión de la canción de Bing Crosby, algunos sujetos la oían aunque el volumen estuviera casi a cero, o incluso cuando los experimentadores anunciaban que iban a ponerla pero no llegaban a hacerlo. La confirmación fisiológica de que los sujetos rellenan con su imaginación musical ese vacío de manera involuntaria la han obtenido recientemente William Keely y sus colegas de Dartmouth, que utilizaron una resonancia magnética funcional para hacer un escáner del córtex auditivo mientras los sujetos escuchaban canciones que conocían y otras que no, en las que algunos breves segmentos habían sido reemplazados por zonas de silencio. Las zonas de silencio incrustadas en las canciones conocidas eran omitidas por los sujetos, pero los investigadores observaron que esas zonas inducían una mayor activación de las zonas de asociación auditiva que las zonas de silencio incrustadas en canciones desconocidas. Ocurría lo mismo en las zonas de silencio de las canciones con letra y sin letra. En la imaginación mental deliberada, consciente y voluntaria, participa no solo el córtex auditivo y motor, sino las regiones del córtex frontal que intervienen en la elección y la planificación. Esa imaginería mental deliberada es fundamental para los músicos profesionales. Los demás a menudo invocamos también nuestra imaginería musical. No obstante, me parece que no controlamos ni invocamos a nuestro antojo la mayor parte de nuestra imaginería musical, sino que nos llega de manera espontánea. A veces tan solo se mete en nuestra cabeza, en otras puede estar sonando suavemente un buen rato sin que nos demos ni cuenta.
Y aunque la imaginería musical voluntaria puede no ser fácilmente accesible para las personas de escasa afición musical, casi todo el mundo posee una imaginación musical involuntaria. Todos los recuerdos de mi infancia poseen una banda sonora, me escribió una mujer, y hablaba por casi todos nosotros. Un tipo de imaginería musical involuntaria tiene que ver con el oír de manera intensa y repetida una pieza concreta o un tipo de música. Yo suelo enamorarme de algún compositor o artista y tocar su música una y otra vez, de manera casi exclusiva, durante semanas o meses, hasta que otra música u otro artista lo reemplaza. En los últimos 6 meses he tenido 3 fijaciones, una tras otra. La primera fue la ópera de Yanaek Yenufa, después de haber oído una hermosa representación dirigida por Jonathan Miller. Durante 2 meses, algunos temas de Yenufa me rondaron por la mente e incluso entraron en mis sueños, reforzados por mi compra del CD de la ópera que ponía constantemente. Luego pasé a una experiencia completamente distinta tras conocer a Woody Geist, un paciente que me cantó parte de la música que interpretaba con su grupo de jazz a capella, los Grunions. Eso me intrigó, pues esa música nunca me había interesado. Ahora era su CD el que ponía constantemente, y Genufa desapareció de mi sala de conciertos mental, reemplazada por los Grunions cantando Shooby-Doo. Más recientemente he pasado a poner constantemente las grabaciones de Leon Fleischer y sus interpretaciones de Beethoven, Chopin, Bach, Mozart y Brahms han borrado los Grunions de mi cabeza. Si me preguntaran qué tienen en común Yenufa, Shooby-Doo y la fantasía cromática y fuga de Bach, tendría que decir que musicalmente y quizá emocionalmente nada. Aparte del placer que me han proporcionado todas ellas en momentos distintos. Lo que comparten es el hecho de que he bombardeado mis oídos y mi cerebro con esas piezas, y que los circuitos y redes musicales de mi cerebro se han sobresaturado o sobrecargado de ellos. En ese estado de sobresaturación, el cerebro parece dispuesto a reproducir esa música sin estímulo externo aparente. Esa reproducción cerebral, curiosamente, parece casi tan satisfactoria como escuchar la música. Y esos conciertos involuntarios son rara vez intrusivos o incontrolables, aunque cuentan con el potencial para hacerlo. En cierto sentido, este tipo de imaginería musical, accionado por la repetición incesante, es la forma menos personal e importante de música en la mente. Nos hallamos en un terreno mucho más rico y misterioso cuando consideramos melodías o fragmentos musicales que no hemos oído o en los que no hemos pensado en décadas, y que de repente reproducimos mentalmente sin razón aparente. Nada explica la aparición de esas melodías, y es casi imposible evitar que nos preguntemos, ¿por qué esta melodía en este momento concreto? ¿Cómo me ha venido a la cabeza? A veces la razón o asociación es obvia, o eso parece. Mientras escribo, en el Nueva York de mediados de diciembre, la ciudad está hecha de árboles de Navidad y de menorah, los candelabros sagrados judíos. Mi tendencia sería afirmar, en cuanto ateo judío de toda la vida, que estas cosas no significan nada para mí, pero mi mente evoca las canciones de la Hanukkah, la consagración, Siempre que la imagen de una menora impresiona mi retina. incluso cuando no soy consciente de ello. Debe de provocarme más emoción, más significado de lo que me permito reconocer, aun cuando solo sea algo sentimental o nostálgico. Pero este diciembre también está marcado por una melodía, o una serie de melodías, más sombría, que constituye un fondo casi constante para mis pensamientos. Aun cuando casi no sea consciente de ello, me produce una sensación de dolor y pesar. Mi hermano está gravemente enfermo, y esta música, que mi inconsciente ha extraído de entre 10.000 melodías, es el capricho sobre la partida de un queridísimo hermano, de Bach. Esta mañana, mientras me vestía después de nadar, me acordé, ahora que volvía a estar en tierra, de mis viejas artríticas y doloridas rodillas, y pensé en mi amigo Nick, al que iba a ir a visitar. En esto,
De repente asomó a mi cabeza una vieja canción infantil que era popular en mi infancia, pero que probablemente no había oído ni pensado en ella en casi 60 años. This Old Man, y sobre todo su estribillo. Knick knack, abuelito, dar un hueso al perrito, que traigan rodando al abuelito. Ahora yo era el abuelito de rodillas doloridas que quería que lo llevaran a casa rodando, y Nick, evocado por el knick-knack, también había entrado en la canción. Muchas de nuestras asociaciones musicales son verbales, a veces hasta el absurdo. Esta Navidad, mientras comía pescado blanco ahumado, que adoro, Oí en mi mente, oh, vamos a adorarle. Ahora el himno ha quedado asociado para mí al pescado blanco. A menudo esas asociaciones verbales son subconscientes y solo quedan explícitas después del hecho. Una mujer me escribió para hablarme de su marido, el cual, aunque capaz de recordar melodías, era incapaz de recordar las letras. No obstante, al igual que mucha gente, hacía asociaciones verbales inconscientes con las letras. Por ejemplo, relató la mujer, a lo mejor habíamos dicho algo como, vaya, estos días oscurece realmente pronto. Y medio minuto después, él se ponía a silbar El viejo farolero, una canción bastante desconocida que había oído un par de veces en la vida. Evidentemente, las letras están almacenadas en su cerebro y relacionadas con la música, pero solo se pueden recuperar mediante la música sin letra. Hace poco pasé varias horas con un compositor, interrogándole acerca de su imaginería musical. Finalmente se excusó y se fue al baño. Cuando salió me dijo que había oído una canción en su cabeza, una canción que había sido popular 40 años antes, pero que, al principio, no identificó. A continuación recordó que la primera frase de la canción era «solo 5 minutos más». Lo acepté como una insinuación de su inconsciente y procuré robarle solo 5 minutos más. A veces hay asociaciones más profundas que no puedo desentrañar solo, y al parecer las más profundas las guardo, como si hubiera llegado a un acuerdo con mi inconsciente. Para las sesiones con mi analista, que es una enciclopedia musical y a menudo es capaz de identificar sonidos fragmentarios y desafinados que son, en ocasiones, todo lo que puedo reproducir. En su libro The Haunting Melody, Psychoanalytic Experiences in Life and Music, Theodor Reich escribía acerca de los fragmentos musicales o melodías que aparecen en el curso de una sesión de psicoanálisis. Las melodías que te rondan por la mente podrían darle al analista una clave de la vida secreta de las emociones que vive cada uno de nosotros. En este canto interior, la voz de un yo desconocido transmite no solo estados de ánimo e impulsos pasajeros, sino a veces un deseo reprimido o rechazado, un anhelo o una pulsión que no nos gusta admitir. Sea cual sea el mensaje que lleva, la música incidental que acompaña nuestro pensamiento consciente nunca es accidental. y naturalmente, el análisis literario más excelso de una asociación musical nos lo ofrece Proust al descifrar la tonadilla de Van Theo que recorre toda la estructura de En busca del tiempo perdido. Pero, ¿por qué esa incesante búsqueda de significado o interpretación? No está claro que ningún arte lo reclame, y de todas las artes, seguramente la que menos lo reclama es la música, pues aunque es la más íntimamente unida a las emociones, resulta totalmente abstracta, carece de toda capacidad formal de representación. Podemos ir a ver una obra de teatro para aprender acerca de los celos, la venganza, la traición, el amor, pero la música instrumental, no puede decirnos nada de estas cosas. La música puede poseer una maravillosa perfección formal, casi matemática, y puede poseer una ternura, un patetismo y una belleza desgarradores. Bach, naturalmente, era un maestro combinando estas cosas. Pero no tiene que tener ningún significado. Uno podría recordar una música, dársela a la vida de la imaginación o incluso de la alucinación, solo porque le gusta. Esa es una razón suficiente, o podría no haber razón alguna, como señala Rodolfo Ginás. Ginás
neurocientífico de la Universidad de Nueva York, se interesa sobre todo por las interacciones del córtex y el tálamo, que, postula, es la sede de la conciencia o el yo, y su interacción con los núcleos motores que hay debajo del córtex, sobre todo los ganglios basales que ve como fundamentales en la producción de patrones de conducta, caminar, afeitarse, tocar el violín, etc. Denomina a las encarnaciones nerviosas de esos patrones de conducta grabaciones motoras. Ginás concibe todas las actividades mentales, y percibir, recordar e imaginar no son menos importantes que actuar, como motoras. En su libro Eye of the Vortex habla repetidamente de música, sobre todo de la interpretación musical, pero a veces de esa extraña forma de imaginación musical que se da cuando una canción se te mete en la cabeza. Los procesos nerviosos que subyacen a lo que denominamos creatividad no tienen nada que ver con la racionalidad. Es decir, si nos fijamos en cómo el cerebro genera la creatividad, veremos que no se trata en absoluto de un proceso racional. La creatividad no nace del razonamiento. Pensemos de nuevo en nuestras grabaciones motoras de los ganglios basales. Me gustaría sugerirles que esos núcleos no siempre esperan a que el sistema talamocortical, el yo, haga uso de una cinta. De hecho, la actividad de los ganglios basales no se detiene nunca y acciona patrones motores y fragmentos de patrones motores entre unos y otros. Y, debido a la extraña y recurrente conectividad inhibitoria que hay entre estos núcleos, parecen actuar como un patrón motor continuo y aleatorio que genera ruido. Aquí y allá se escapa un patrón o una porción del patrón sin su aparente contrapartida emocional para introducirse en el contexto del sistema talamocortical. Y de repente, concluye Ginás, oyes una canción en tu cabeza o, como saliendo de ninguna parte, sientes ansias de jugar al tenis. Las cosas a veces nos llegan así. El psiquiatra Anthony Storr escribe de manera elocuente en La música y la mente acerca de su propia imaginación musical y se pregunta, ¿de qué sirve la música que te resuena en la cabeza sin que la invites o quizá ni la desees? Opina que esa música generalmente tiene un efecto positivo, alivia el aburrimiento, crea movimientos más rítmicos y reduce la fatiga. Levanta el ánimo y es intrínsecamente gratificante. La música extraída de la memoria, escribe, comparte muchos de los efectos de la música real que procede del mundo exterior. Cuenta con el añadido de llamar la atención hacia pensamientos que de otro modo se pasan por alto o se reprimen, y de este modo puede tener una función similar a la de los sueños. Con todo, concluye Storr, la imaginería musical espontánea es básicamente beneficiosa y biológicamente adaptativa. Nuestra susceptibilidad a la música requiere de hecho sistemas para percibir y recordar la música tremendamente sensibles y refinados, sistemas que superan todo lo que podemos encontrar en primates no humanos. Parece ser que estos sistemas son tan sensibles al estímulo procedente de fuentes internas, recuerdos, emociones, asociaciones, como al que procede de fuentes externas. Parecen llevar incorporada una tendencia a la actividad espontánea y a la repetición que no guarda analogía alguna con otros sistemas de percepción. Cada día veo mi habitación, mis muebles, pero no se representan a sí mismos como imágenes de la mente. Tampoco oigo ladrar a ningún perro imaginario ni ruidos de tráfico en un rincón de mi mente, ni me llegan aromas de platos imaginarios, aun cuando cada día me veo expuesto a esas percepciones. Fragmentos de poesía y frases repentinas se abren paso en mi mente, pero no tienen nada que ver con la riqueza y variedad de mi imaginería musical espontánea. Quizá no sea solo el sistema nervioso, sino la propia música lo que posee una cualidad particular, su ritmo, sus contornos melódicos, tan distintos de los del habla, y su relación especialmente directa con las emociones. Realmente es algo muy extraño que todos, en mayor o menor grado, tengamos música dentro de nuestras cabezas. Si los superseñores de Arthur C. Clarke se quedaron atónitos cuando aterrizaron en la Tierra
y observaron cuánta energía dedica nuestra especie a crear y escuchar música, se habrían quedado estupefactos al comprender que, aun en ausencia de fuentes externas, casi todos tenemos música sonando sin cesar dentro de nuestras cabezas.